Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Punto de Encuentro en edición nacional, hoy jueves ya 26 de septiembre, y vamos a abordar en esta oportunidad un tema importante y tiene que ver con lo que está pasando en el país y todos estamos siendo testigos, ¿no? Hoy día ha habido una paralización del transporte público en Lima, que casi ha parado buena parte o casi todo el transporte público en varios puntos de la capital. Y esto es solamente la punta de un iceberg mayor, porque lo que está viviendo el país, como ya todos y todas sabemos, porque lo vivimos a diario, es un serio problema de que el Estado peruano se encuentra ya casi hackeado, ¿no? Y cada vez, cada día más desbordado por el crecimiento exponencial del crimen organizado en sus diversas manifestaciones, de las economías ilegales, también de estas actividades criminales como la extorsión, que es una de varias otras actividades ilícitas que están afectando la vida cotidiana de los peruanos y peruanas en diversos segmentos sociales. Eh, Justamente para hablar de esto, pero enfocado no desde la parte, digamos, vamos a decir, policial o solamente judicial, sino cómo esta situación y su dimensión está afectando también la propia seguridad nacional del país, hasta podríamos decir nuestra soberanía misma sobre el territorio nacional. Vamos a hablar con un invitado especial. Se trata del mayor del ejército peruano en situación de retiro, Evaristo Castillo, quien precisamente en los años 90 denunció, ¿no? Denunció los temas de corrupción y vínculos con el narcotráfico en el Estado peruano, por lo que tuvo que asilarse en España. Y desde entonces, además, él ha sido un asiduo denunciante de estos temas, ¿no? Y conocedor del tema, por supuesto, además con estudios en temas de relaciones internacionales y seguridad internacional. Un gusto contar con su presencia, mayor. Gracias por acudir a nuestro llamado. ¿Cómo se encuentra? Buenas noches, señor Gárate. Más bien, muy agradecido por la invitación. Y es cierto, pues, lo que usted dice, ¿no? Estamos viviendo un terrible momento de caos, ¿no? Es terrible lo que Ujú. estamos pasando como sociedad, ¿no? Y acá a su disposición Sí, para lo que usted considere, ¿no? muchas gracias, Mayor. Efectivamente, yo quisiera iniciar y para ir un poco de lo más general a lo específico, digamos, eh, por, digamos, darle un vistazo a una cuestión que seguramente usted está informado, está al tanto de que este tema del crecimiento del crimen organizado, que incluso se ha transnacionalizado, digamos, no es un tema solo que se esté discutiendo en el Perú. Este es un tema que se discute casi en todos los países del mundo, pero con especial incidencia en países latinoamericanos. Se está discutiendo en Estados Unidos también, en Norteamérica, en México se está discutiendo, en Centroamérica se está discutiendo, en países vecinos como Ecuador o Chile, solo por poner dos ejemplos, es uno de los grandes temas de debate, ¿no? La presencia de estas bandas internacionales como el famoso Tren de Aragua, de Venezuela, pero hay otras redes criminales de narcotráfico. Eh, yo le quisiera preguntar en primer lugar, ¿a qué atribuye que este tema sea de un debate a esa escala? Porque ya no estamos hablando solo del Perú, sino de una escala sudamericana, latinoamericana, casi global. Eh, ¿A qué atribuye usted que este sea como uno de los grandes problemas del Perú y de la región casi hoy? ¿Cuál sería su primera reflexión sobre el tema? Bueno, yo creo que todo comienza en esa desgracia de Latinoamérica, en que hemos tenido sucesivos gobiernos corruptos, casualmente en los países que usted ha mencionado, ¿no? Si América Latina, si en la historia de América Latina se destaca algo, es la corrupción. Muchos somos ya está, bueno, ya está, sabemos demasiado que somos una región rica en minerales, en mar, nuestros pueblos son laboriosos, son pueblos sufridos que sin embargo siempre saben salir adelante, pero nunca la clase política ha estado a la altura de la situación de la región o del país. Entonces estamos viendo que así como se replica la inseguridad pública y todos estos problemas que usted muy bien ha descrito, también se replica que todos los sucesivos gobiernos en nuestros diferentes países solamente van dejando rastros de corrupción. Entonces la corrupción es madre de estos problemas. No es que hayan aparecido de la noche a la mañana. Tienen su gran padre es que el Estado, no hemos desarrollado el Estado. En los países nuestros no hemos desarrollado la república. ¿Por qué?
porque nos olvidamos que era una república que tiene un Estado que se debe al ciudadano. Entonces, esta clase política se han atornillado mucho por muchos años, modelos traídos de afuera, etcétera, etcétera, que muchos conocen el problema al cual me refiero. Entonces, esa corrupción enquistada que tantas veces ha saqueado sus países, sus naciones, estos son los resultados, ¿no? Entonces, no podemos asombrar y echarle la culpa, que son culpables, pero ¿quiénes son los responsables? Hay que buscar también responsables para que no se repita, porque esto es casi cíclico en la historia de Latinoamérica. Entonces, ya basta, pues ya tenemos que ser conscientes que tenemos, esto no es problema del gobierno, esto es un problema de Estado, eso hay que decirlo claro. Y el Estado no funciona porque los gobiernos sucesivamente no han funcionado, porque se han dedicado a robarnos y a hacer el negocio para llenarse los bolsillos, y luego ahí tenemos los resultados, ¿no? Así es, mayor. Y una cosa que le quiero preguntar y que tiene que ver también con algo de la actualidad, y he visto que usted ha dado algunas entrevistas también al respecto, es, por ejemplo, vinculándolo a un hecho político reciente, que es el fallecimiento del ex dictador Alberto Fujimori, y el hecho de que hay una disputa actualmente de narrativas, digamos, respecto al mito de lo que fue, de sus supuestos éxitos y logros. Sin embargo, hay que recordar que durante su gobierno, que a pesar de que hay sectores, obviamente los que lo defienden, que venden la narrativa, el mito de que su gobierno fue pues el que logró la derrota estratégica del terrorismo, ¿no? Y la pacificación nacional. Sin embargo, hay innumerables pruebas, ¿no? Además, obviamente, sentencias de por medio, no solo al señor Fujimori, sino a una cadena de políticos y oficiales, exoficiales de las Fuerzas Armadas y policiales que estuvieron involucrados en actos de corrupción, por un lado, que es lo que se señalaba, pero además vínculos evidentes, clarísimos, con el narcotráfico, ¿no? Tanto en casos nacionales, recordemos el famoso caso Vaticano, solo por mencionar uno, han habido una serie de otros casos, pero también el famoso tema de la venta de armas ilegales, esta venta de armas a las FARC, ¿no? Que tenía que ver con una triangulación con el narcotráfico y que, por supuesto, como se evidenció, el gobierno de Alberto Fujimori y el señor Montesinos estaban estrechamente vinculados a eso. Eh, Desde entonces, digamos, hay gente que ha empezado a hablar ya que en el Perú se ha configurado una suerte de ya casi narcoestado. ¿Qué piensa usted sabiendo además, porque usted ha sido un conocedor, investigador de esos casos, de este tema? Es decir, ¿cuándo es que en el Perú, digamos, empieza a penetrar, digamos, de manera casi así desembosada, totalmente abierta, estas actividades como el crimen organizado y penetran, digamos, en las altas esferas del poder? ¿Qué información tiene o qué análisis nos da sobre eso? Bueno, yo considero que el narcoestado es el mejor legado que nos ha dejado el Fujimorismo, ¿no? Y que está activo y que además va creciendo. Y va a crecer tanto que si no ponemos las cosas como deben de ser y combatirlo como es necesario combatirlo, el problema va a ser mayor aún. Entonces, tendríamos que estar nosotros estar atentos a esta historia del narcoestado, porque vemos de que no solamente se trata de que se consuma droga, se trafique droga, se comercialice o se produzca. Se trata también de lavado de dinero, que genera muchas distorsiones en la economía. Entonces tenemos el problema de una economía que a veces está sujeta en grandes empresas, y en grandes bancos, y en grandes medios financieros, está sustentada por el vil negocio de la droga, ¿no? Y que quede claro, ¿no? Yo creo que esas narrativas, yo creo que hay una cosa, ¿no? El hombre, de acuerdo con el hombre labra su destino con sus actos. El hombre deja un hombre de acuerdo con sus actos. Claro que con el tiempo vamos pues a darnos cuenta cuál fue la realidad. Y no es que el pueblo sea fujimorista. Acuérdense que en la primera vuelta, que es la que vale, el fujimorismo tuvo más que el 13%. No es el gran pueblo fujimorista que se dice. Sin embargo, puntualmente a respuesta a su pregunta, bueno, la nación fue saqueada varias veces, el patrimonio nacional está en manos de extranjeros, el desarrollo social es ínfimo, las principales necesidades básicas del pueblo peruano no se cubren, el modelo que nos dejó, un modelo interesado, y las privatizaciones que más obedecieron a negociados que a hechos transparentes económicos necesarios para el país. Entonces hay una serie de distorsiones que algún día yo espero que los estudiosos y que los intereses se dejen de lado
para que los ciudadanos, sobre todo los jóvenes, sepamos la verdad y de una vez por todo construyamos esa república, esa sociedad que nos merecemos, ¿no? Sí, vinculado a esto, Mayor, lo que le quiero preguntar es ya sobre otras actividades criminales, ¿no? Porque, como bien se ha dicho, aparte del narcotráfico y que ya casi vivimos, como varios señalan, ¿no? Una suerte de narcoestado, un estado totalmente penetrado por esa actividad, no es la única actividad. Hay algunos especialistas que señalan que hay otras actividades que ya están disputando o incluso digamos, en movimiento de dinero ya han superado el narcotráfico, como es la minería ilegal, está la tala ilegal, está la trata de personas que está vinculada a las anteriores, está el tráfico de terrenos, es decir, la lista de ilícitos, de economías criminales que están campeando en el país y están cada vez adquiriendo mayor control de territorios, es impresionante. Yo le pregunto una cosa ahí, si usted ya habló del Estado corrupto, ¿no? Pero ¿cómo también esto afecta, por ejemplo, a las instituciones armadas y a la policía? Porque vamos a poner un ejemplo y seguro usted conoce del tema y le quiero preguntar más puntualmente eso, es el famoso caso del BRAEN, ¿no? Del Valle del Río N y Mantaro en el sur del país, que es un tema recurrente que reaparece además circunstancialmente en ciertas coyunturas. Este tema de este valle, ¿no? Que está en las regiones surandinas del país y que hasta ahora todo el tiempo se habla de una estrategia para derrotar a los remanentes supuestamente senderistas que están ahí, a los grupos de narcotráfico que operan en la zona y sin embargo sigue subsistiendo, sigue apareciendo, siguen los flujos ahí que se desarrollan y no se logra derrotar finalmente a esos bastiones, digamos, del narcotráfico que están sobreviviendo ahí. ¿Qué está pasando ahí? Estamos hablando de una complicidad también en todos los niveles que involucran también obviamente a los institutos armados y por supuesto a las más altas esferas del poder. ¿Qué piensas sobre eso? Claro, yo considero que todo esto obedece a políticas de Estado interesadas, ¿no? El responsable de lo que pasa en el país o deja de pasar es el poder político. Y en este caso, el presidente o presidenta, como querramos llamarla, del país, la responsable de nosotros, de todo lo que sucede o de todo lo que estamos viendo, es una persona, ¿no? Es así de maravilloso el presidencialismo, ¿no? Más que un rey, ¿no? Entonces, si no sabe gobernar, no quiere gobernar o no puede gobernar, bueno, gran problema tenemos, ¿no? Porque uno puede hacer las cosas bien o uno puede tener intención de hacer las cosas, pero hay tres palabras mágicas: si sé cómo hacerlas, si puedo hacerlas y si quiero hacerlas. Porque ahí en las respuestas están pues los intereses, el querer enriquecerse a costa del Estado, el que no le interesa desarrollar la nación, o lo que es peor, no le interesan los 35 millones de peruanos que vivimos acá, no le interesan los 9 millones de pobres que vivan como vivan. Yo llego al gobierno, 5 años, y me vuelvo millonario, ¿no? Y pues está, pues ya está, es harto el hartazgo pues de 5 o 6 presidentes que están encausados en un montón de negociados. Entonces, así como el Brain es un problema, pues usted lo acaba de decir, ¿no? Tenemos la tala ilegal, la prostitución, el caos en el transporte, las medicinas más caras de Latinoamérica y además malas. Tenemos el problema de salud deficiente, de educación un desastre. O sea, somos un caos. Entonces ahora tenemos unas elecciones próximas, 2026, tenemos 40 partidos y se está repitiendo la historia, ¿no? Entonces, ese momento creo que el pueblo peruano, en el cual yo tengo mucha fe, tenga esa madurez, porque todos los problemas que tenemos se solucionan. La palabra es uno, decencia. Si ponemos un decente allí en el Palacio de Gobierno y que llame a decentes para gobernar, las cosas van a cambiar. Vamos a ser un gran país, porque todo nos sobra, todo nos sobra. Mire el puerto de Chancay y el otro puerto que quieren hacer en Arequipa. O sea, por donde usted mire, gran país, gran nación. Estamos ya sabemos lo que tenemos y lo que podemos ser. El problema es, hay que hacerlo. ¿Con quién lo hacemos? Solamente con el voto de un pueblo consciente que tiene que darse cuenta que esta es su casa, su patria. Mi patria es mi casa y mi familia somos todos y tenemos que cambiarlo. ¿Que podemos cambiarlo? Claro que lo podemos cambiar. Depende de nosotros, ¿no? Pero sí, respondiendo a su pregunta, bueno, el Brian tiene una serie de aristas bien difíciles, ¿no?
Sabemos que hay mucha corrupción en esas zonas donde se mueve tanto dinero y tanto tráfico de droga. Hay respuestas que no se dan cuando se dice tenemos 5.000 o 6.000 hombres sobre las armas, 6, 7 helicópteros, sin embargo 70, 80, 100 fascinerosos hacen lo que quieran, ¿no? Y hay enquistadas un montón de negocios, todos relacionados a la droga, ¿no? No se olviden que en los años 90, en la época del fujimorismo, una parte muy importante, desgraciadamente, de compañeros míos, malos elementos, y lo que han hecho es desprestigiar a nuestro ejército tan glorioso, se dedicaron al tráfico de drogas. No se olviden que a quien se le llevaba droga en helicópteros nuestros era al cártel de Medellín, ¿no? Al cártel de Cali. O sea, no estamos hablando de cosas pequeñitas, sin embargo nadie lo dice, está escondido, usted no ve noticias. Somos el primero o segundo productor de cocaína, sin embargo, ¿no hay cárteles? Claro que hay otro tipo de cárteles, ¿no? Y que no hay cabezas visibles, claro que la hay, simplemente el sistema que no perdona, el sistema no perdona que se sepa la verdad, el sistema no soporta la verdad, y a lo que decimos la verdad nos persiguen incansablemente, ¿no? Porque no conviene. Se quiere hacer del Perú un emporio de delitos, que ya lo es, ¿no? Y donde usted mire, ¿no? La tal ilegal, la tal, y ahí por eso yo soy bastante crítico y amo a mi Policía Nacional, pero ya no me convence en esto de que hemos creado una dirección especial, ¿no? Porque se crearon muchas medidas especiales para combatir la minería ilegal. ¿Y dónde están los resultados? La prostitución que mataba a mujeres en la calle, ¿dónde están los resultados? Y por donde usted mire, todos estos delitos y todos estos caos que seguimos viviendo, nos tienen así, como una sociedad donde la familia no se puede desarrollar. Todos los problemas que usted está mencionando y que estamos conversando tienen dos grandes víctimas, que es la economía nacional que no se puede desarrollar como se debe. Eso que se dice que el Perú tiene un piloto automático y qué lindo, bueno, podría ser mucho mejor, pero no nos dejan desarrollarlos económicamente como deberíamos. La inversión, lógicamente, no llega como debería llegar. Y lo otro, y lo más grave, la sociedad no se desarrolla. El ciudadano, el habitante, yo, usted, nuestras familias, salen a las calles temerosos. Hay terror en la calle. Que le roben su carro, que la asalten. Han matado anteayer a una señora que iba con su bebito en brazos. Y no es la primera vez, son muchas las personas que han muerto en balaceras. O sea, ¿de quién son las calles? Las calles son ahorita de la delincuencia, no son de nosotros ya. Los niños cuando van al colegio le tiraron una bomba a un nido y quemaron todo. Entonces, estamos en un caos total que tenemos que hacer las cosas bien. Y yo veo que no las estamos haciendo bien. Y lo que han anunciado hoy en día, para mí, de poco sirve, ¿no? Son un poco de efecto, pero más nada. No creo que haya resultados. Ojalá los haya, porque soy peruano y quiero que mi país esté bien. Pero por la forma como se está tratando el asunto, no lo veo por ahí. Precisamente sobre esto último que ha dicho Mayor, yo quiero desarrollar un poco algunas ideas sobre qué se puede hacer, porque usted, a partir de su experiencia y seguramente algunas otras experiencias en otros países, nos podría dar alguna perspectiva, y es en lo que acaba de hacer el gobierno frente a los paros, la protesta que está realizando, me parece completamente justificada a los transportistas ante el hecho que no pueden trabajar normalmente por el asedio de los extorsionadores, es que la respuesta inmediata del gobierno es decretar estados de emergencia. Lo han hecho ya en varios distritos de Lima, no es la primera vez, lo han estado haciendo anteriores oportunidades, y también, aparte de los estados de emergencia, que ya sabemos son estados de excepción, ¿no? Donde digamos, los derechos son, digamos, prácticamente anulados por un tiempo determinado, sobre pretexto de garantizar la seguridad ciudadana. También la gente misma está pidiendo que salgan las Fuerzas Armadas a las calles a patrullar. ¿Qué piensa usted de esta solución, de esta respuesta, que no es nueva en el país? Ya sabemos, esto se ha practicado, bueno, en la época de la violencia política, también en años posteriores, sobre todo cuando ha habido muchas protestas sociales. ¿Qué piensa usted de la aplicación de los estados de emergencia y de que las Fuerzas Armadas salgan a respaldar o apoyar a la policía en el cuidado de la seguridad ciudadana? ¿Piensa que esta es una solución adecuada, efectiva? ¿Cuál es su perspectiva sobre esto? Fíjese, el problema es bien grave y el problema hay que atacarlo de fondo. Acá se están confundiendo los conceptos. Se dice que bueno, cuando se dice Fuerza Armada, digamos básicamente que es el ejército, ¿no?
y una fuerza muy importante también en la Marina, y la Fuerza Aérea pues en muy pequeña incidencia. Básicamente es el ejército que lleva el esfuerzo principal. Y luego la Marina es interesante también, tiene mucho personal especializado. Pero, pero acá hay un error. No puede salir la Fuerza Armada a apoyar a la policía. Quien tiene que tomar el control territorial, yo creo que inclusive no solamente de Lima, hay muchas ciudades importantes que viven el mismo caos, no estamos olvidando, nuevamente estamos pensando que solamente Lima es el Perú, no, igual pasa en Arequipa, igual pasa en La Libertad, igual pasa en Cajamarca, igual pasa en muchas ciudades importantes del Perú. Entonces tenemos que pensar ya no en la seguridad pública, sino en la seguridad nacional. Y los responsables de la seguridad nacional somos los militares, las Fuerzas Armadas, que somos los que sabemos y además tenemos experiencia. No puede poner usted una fuerza tan importante como es la Fuerza Armada, con todos sus medios y todas sus experiencias y toda su preparación y con muchos especialistas y oficiales de muy alto nivel en apoyo de la policía. Que bendita sea mi policía, pero está desprestigiada, no tiene credibilidad. Y disculpen, ha fracasado. No está, la comisaría de los distritos no pueden controlar su propio distrito. ¿Qué le va a poner usted a la Fuerza Armada para que la apoye? ¿Apoye en qué? ¿Acaso vamos a combatir la delincuencia parando 5 soldados en la puerta? No. Esto es mucho más complejo y es mucho más integral. Entonces lo que estamos haciendo nuevamente es dando un mensaje político, pero no es un mensaje real. Si la familia peruana, cuando digo familia me refiero a los niños al colegio, las madres en el mercado, que todo esto mueve la economía, los hombres saliendo de su trabajo, no les damos la seguridad para que las calles sean del ciudadano, pues no estamos haciendo nada. Entonces lo que yo creo es que varias medidas llaman error, bastante error hay. Yo creo que quien tiene que tomar el control y estoy hablando de seguridad nacional, no solamente de seguridad pública, porque todos los temas que usted ha conversado conmigo y venimos hablando de la tal ilegal, la prostitución y el contrabando, no nos olvidemos del contrabando, y etcétera, la minería ilegal, y fíjese, hoy en día se produce en Perú más oro ilegal que el oro legal, es increíble, ¿no? Está al revés esto. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso son problemas de fondo, son problemas de seguridad nacional, y quien tiene que asumir su responsabilidad ahí es la presidenta en este caso, con el ministro de Defensa, y limpiar el país. Tenemos que limpiar el país. Ahora hay experiencia, hay mucha experiencia. Fíjese, cuando el Perú, casi el 60% del territorio estuvo en manos del terrorismo, en manos de la subversión, y nos mataban a los militares en las esquinas, o a los policías atacaban las comisarías, ¿quién salió adelante y quién limpió y quién frenó el terrorismo? No fue Fujimori, fue la Fuerza Armada. Fueron oficiales jóvenes que en esos momentos teníamos 35, 40 años y que además los presupuestos se los robaban y no llegaban a nosotros para combatir. Se robaban los presupuestos y están todos los generales fujimoristas millonarios que han pasado por las cárceles y muchos que están impunes porque era tal el caos, pero generaban los famosos presupuestos de emergencia que nunca llegaban a su sitio. Se quedaban en el camino. Ahí está la fortuna de Montesinos y bueno, y todo lo que ya la historia que es repetitivo decir lo mismo, pero que hay que conocerla, hay que releerla. Entonces, hablando de seguridad nacional, tiene que controlarse el Estado peruano, la geografía nacional, y experto es el ejército, es la Fuerza Armada. Acuérdense que llegó un momento en la subversión cuando ellos controlaban casi 60% y tenía Lima cercada y nos ponían las bombas que le daban la gana. ¿Qué pasó ahí? No había policía, la policía desapareció. Usted llegaba al campo y las comisarías habían sido abandonadas. Y ahí se creó la famosa figura del jefe político militar. El militar controlaba a todos, a la autoridad política, al policía y a sus fuerzas operativas. Y así se limpió el país, así se arregló, así se acabó con la violencia y que costaron la vida de muchos oficiales del ejército y muchas familias enlutadas que después han sido inclusive hasta maltratadas, ¿no? Bueno, es otro tema, pero vamos a que se logró tener éxito. Pues ahora lo que estamos viviendo es terrorismo urbano, como le quieran llamar, hay terror, porque si usted va a un bus y alguien saca un arma y comienza a disparar, ya pues, ¿qué es eso? Eso no es un delincuente común, ese es un terrorista, porque nos está imponiendo el terror y el temor.
¿Y cómo acabamos con eso? Porque hay que terminar con ellos. Mire, algo muy simple, hay que sacar las armas de las calles, hay que desaparecer las armas de las calles. Y eso no se logra con una ley, sino con trabajos operativos. ¿Y quién es el experto en trabajos operativos? El ejército. Acuérdense las famosas requisas que se hacían de armas, ¿no? Que se entraba a una localidad, se cerraba y se sacaba armas y armas, y así se fueron desarmando a todas las fuerzas operativas de la subversión, y sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Entonces, hay experiencia, y eso es lo que necesita el país ahorita. Necesitamos rápidamente recuperar el control de las calles, sacar la droga de las calles. Usted se sabe que lo sabe mucho más la policía, que donde encuentra un arma al lado hay quetes, ¿no? O sea, el tráfico para el consumo, que es mucho, y para la comercialización, que es también mucho, está en todos los distritos. Entonces, eso envalentona al delincuente, que generalmente son drogadictos, que han hecho del consumo una costumbre, y le pones un arma al lado, son imparables. Eso no lo va a poder parar la policía. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque la policía nuestra tiene la experiencia de un policía de comisaría. No es un policía operativo de calle. Usted hoy día mismo llegó un momento que no había policías en la calle. Y miren lo que estaba pasando. Mayor, pero si me permite, hay una cosa que ha dicho que me parece interesante, pero que justamente lo que se ve, digamos, en las noticias de diario es un poco el combate, entre comillas, digo, a la microcomercialización en las calles, supuestamente. Pero la gran pregunta, nuevamente, por eso regresamos un poco a lo del BRAE, ¿no? Es que el hecho de dónde salen los grandes flujos de droga, que son los que se distribuyen finalmente a esos niveles micro, digamos, ¿no? Y pareciera que ahí es donde está fallando la estrategia. Bueno, quizás esto nos lleve a otro tema que no vamos a poder desarrollar ahora en extenso, que es la política nacional antidrogas y contra el narcotráfico, que evidentemente es evidente que nos parece que no está funcionando adecuadamente, ¿no? Porque si usted mismo ha dicho que el Perú es uno de los principales productores de droga, entonces, claro, es importante sacar la droga de las calles, pero el problema es de dónde viene, ¿no? Y si no se atacan a los productores y a los grandes flujos, digamos, la microcomercialización, digamos, es la última instancia, digamos, de este proceso. Yo más bien sobre lo otro que ha dicho, y que me parece que es un tema bastante polémico, sobre este tema del terrorismo urbano, y hay una propuesta ahorita en el Congreso de los sectores, que ya sabemos, muy cuestionados del Congreso, que están ahora levantando ese tema, que quieren poner por ley, al igual que el Ecuador, digamos, a esta figura del terrorismo urbano, para darle un combate supuestamente más efectivo. Yo más bien le quiero preguntar sobre el tema de, usted ha hablado de una estrategia integral, porque acá no es solo un tema solo policial o solo, digamos, de la Fuerza Armada, del Ejército en este caso. Usted ha hablado de integralidad y yo le quiero preguntar qué tanto tiene que ver esto también con otras áreas del Estado peruano, como es la Administración de Justicia y con el sistema penitenciario, por ejemplo, que también sabemos en ambos casos, sobre todo el penitenciario, echa aguas, ¿no? Sabemos cada vez, sabemos más noticias de que en el sistema penitenciario, por ejemplo, en las propias cárceles hay muchas de las coordinaciones de estas actividades de extorsión. Entonces, ¿qué nos está diciendo, no? O sea, el propio Estado peruano no tiene ni siquiera control digamos, en los territorios que supuestamente donde se administra justicia, tiene que haber resocialización, ¿no? ¿Qué piensa usted de eso? O sea, decir, ¿cómo enfocar esto no solo desde lo punitivo, digamos, o represivo, sino desde las otras áreas? ¿Qué piensa sobre ese aspecto? Es que, señora, es que para combatir la delincuencia hay varios tiempos. Tiene que haber una solución inmediata. Y hay otro y eso obedece un plan inmediato, ¿no? Y es el que yo le estaba diciendo, que sea la Fuerza Armada quien se encargue de pacificar el territorio nacional, porque todos los delitos que usted ha comentado, eso genera inseguridad nacional. Fíjese lo que pasa en Patadas, entran con armas, matan, la tierra de nadie, ¿no? Y ya a veces da miedo viajar por carretera, no sabe qué va a pasar, no se sabe qué va a pasar. Entonces, todo ese temor que ha escalado tan rápido, ¿eso cómo lo para usted? Simplemente neutralizando y eliminando al enemigo. No hablo de matarlos, hablo de eliminarlos, de sacarlos de circulación. Hay varias formas de sacarlos de circulación. Entonces, ese es un plan inmediato. Es para ayer. Entonces, podría ser una buena medida que mientras se implemente un plan a mediano plazo, pues la policía pase a ser adscrita al Ministerio de Defensa. Tenemos una serie de oficiales, muchísimos oficiales muy buenos,
que pueden salir a supervisar las comisarías, a supervisar los distritos, crear la figura, ¿por qué no?, del gobernador militar, que sea un militar en actividad, que sea responsable. Ponga uno por distrito, para que vean cómo las cosas cambian. Porque el militar está formado en el orden y en la disciplina. Cumple órdenes y da órdenes y la supervisa. Tenemos un patrimonio hermoso ahí, con muchos oficiales que ahí están, pues. Al 28 de julio los aplaudimos y después chao, no lo queremos, ¿no? Entonces, son oficiales que han seguido una serie de cursos, muchos cursos muy buenos, que le han costado dinero al Estado peruano. Utilicémoslos pues para que el país esté mejor, para que el país esté, no mejor, para que el país esté bien. Entonces hay un plan inmediato que hay que ponerlo en marcha ya. Y hay un plan que es algo mucho más largo y no es complejo, es cuestión de decisión política. Yo soy un convencido que un plan a 30 meses, el Perú va a ser el primer país más pacificado, que viva más en paz en el mundo, mejor que El Salvador. ¿Por qué? Porque tenemos los medios, tenemos el personal, tenemos la experiencia suficiente. Yo creo que en 10 meses sería un primer trecho, luego nos vamos sumando esos 10 meses a 24 meses, y en 30 meses el país está limpio. Pero hay que adoptar políticas, y lo que usted ha dicho es muy cierto, no solamente es lo represivo. Acá tendría que entrar, yo creo, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el INPE y el Ministerio de Economía. Con esos 6 yo creo que son básicamente, las cosas se controlan, porque no queremos paliativos, queremos una nación pacificada a 20, 30 años, para poder desarrollarnos. Porque los que tienen hijos chicos, pues vas al nido con 5 años, déjalos que vivan 25 años en paz, para que veas el ciudadano que vas a formar. Pero así como está, bueno, los niños van asustados, corriendo, salen corriendo. Es una desgracia, ¿no? Entonces, sí, pues, yo le doy la razón a usted, es un trabajo integral que lo tiene que hacer un presidente que sea estadista, por lo menos que sepa rodearse de lo mejor y no de lo peor. Gente que sepa, que ame a Perú, que se dé cuenta que esa es su patria y que tenemos que hacer república, porque la república desarrolla Estado. La nación, bueno, porque en el Perú la nación no se puede desarrollar porque somos producto de 30 naciones o más. Entonces es muy difícil hablar de nación, pero sí podemos hablar de república. Y los gobiernos de la independencia nunca se dieron cuenta que éramos republicanos. Entonces, nos dedicamos a grupitos, ¿no? Los varones en sus sitios, en sus tierras, y hay mucho chiste y mucha historia sobre eso, ¿no? Entonces sí, pues, de acuerdo con usted, pero esas instituciones que estamos mencionando, también hay que meterle la mano. Mire, hay que moralizarlas. Luego hay que reformarlas. Y luego después la moderniza. Porque ese es el orden, ¿no? Moralice, reforme y modernice, porque usted no puede hacer reforma con inmorales, y menos puede modernizar, porque hay platita de por medio. Entonces, es necesario que esas 3 cosas se cumplan en las instituciones, en todas las que he mencionado, Fuerza Armada, Policía, INPE, ¿no? Donde le cobran por visitar un preso, ¿no? Y etcétera, etcétera, y las que ya mencioné, ¿no? Y sí, el Poder Judicial, y el Ministerio Público, ¿no? Y el Ministerio de Economía, pues, tiene que dar los recursos, que no son muchos, no nos salen de millones, el Perú no tiene plata. Si algo sobra en el Perú, es dinero. Si algo sobra en mi patria, en nuestra patria, es dinero. Por eso que todos quieren llegar y quieren salir millonarios. Por eso que todos quieren partidos para comenzar a vender. Para comenzar a vender la candidatura. Es un botín el Estado peruano. ¿Y saben dónde está el éxito? Cambiemos nuestra manera de pensar. Pensemos por lo menos que somos decentes y queremos vivir decentemente. Y vamos a hacer una patria grande. Sí. Mayor, justamente sobre eso llamó un poco de una reflexión ya para ir cerrando nuestra conversación, ya que ha planteado este tema de esta necesidad de una regeneración moral, una moralización. Yo le pregunto, a partir de su experiencia y de la gente que conoce, la experiencia política también como oficial del ejército que ha tenido, ¿usted cree realmente que existe? Porque yo creo que la mayoría de peruanos ahora viven en una situación de incertidumbre, de escepticismo, completamente además con la que yo, digamos, puedo empatizar, ¿no? Porque realmente a tantas personas hablan de cambio, de regeneración moral. La palabra cambio me parece que está absolutamente manoseada y
¿realmente cree usted que hay peruanos, los suficientes peruanos, digamos, comprometidos con su patria, realmente, vamos a decir, con una ética, una moral, digamos, a prueba de balas, por decirlo así, que puedan hacer esa moralización? Porque realmente, como le digo, estas promesas o estos anuncios de cambio se han hecho infinitas veces en los últimos años y hemos visto en qué han terminado. ¿Usted cree que realmente hay un grupo de peruanos y peruanas capaces de afrontar esa tarea colectiva que usted ha planteado en el corto o mediano plazo? Yo creo que sí. Yo creo que hay peruanos honorables, ¿no? Que amamos nuestra patria y que seguimos acá en la lucha, a pesar que es muy difícil, es muy duro, yo lo entiendo, es dificilísimo. ¿Usted dónde va? Podrido, podrido, apesta, podrido. Y va por cosas que según dice que la ley es predecible. Acá en el Perú la ley no es predecible, puede pasar cualquier cosa. Usted dice, es que esto no, le dan una respuesta, no puede ser. Y dice, no, y se jala los pelos, pero sí es, pues. Entonces, pero sí creo de que hay peruanos honorables, creo que hay muchos y muy buenos. El problema es que se alejan de la política porque nos han hecho creer que la política solamente es para los ladrones. Y no, pues, la política no es para los ladrones. La política, al contrario, no es para los ladrones. Entonces tenemos que ser responsables y sacrificarnos, porque esta es nuestra patria, esta es nuestra familia. Acá yo quiero que vivan mis hijos y mis nietos. Entonces, tenemos que convencerlos. Hay peruanos que pueden hacerlo, pero tenemos que darnos cuenta que va a ser una cruzada, porque se nos ha impuesto tradicionalmente que los chicos vivos son los que llegan, ¿no? Inclusive yo le comento una cosa muy particular, cuando yo denunciaba el narcotráfico, me decía, mi propia familia, mi madre me decía, ¿para qué peleas? No pelees, tú vas a ser general. Le digo, mamá, tú me has formado. Yo no puedo ver que mi tropa cargue droga y aplauda. Yo no puedo ver que mis helicópteros no haya para combatir la subversión, pero sí para que traslade droga. A mí me criaste tú, esos son mis principios. Y fui a misa y yo creo en Dios y bueno, y entonces asumí un compromiso que me jugué mi vida, mi carrera y creo que fui uno de los primeros peruanos que me terruquearon porque para hacerme daño dijeron que yo era del MRTA. Yo era MRTista y era un oficial infiltrado y me mandaron a eliminar, imagínense, con el Servicio de Inteligencia Nacional de ese entonces de Montesinos y después con el Servicio de Inteligencia de la Marina. Bueno, ahora son operaciones encubiertas que nadie se acuerda, pero conozco gente que me lo ha contado. Entonces, mire el estado que hemos llegado de putrefacción de la vida de una persona no vale nada. Y estamos viendo pues la represión que ha habido contra la gente que salía a protestar, el mal empleo de la fuerza, el mal empleo de las armas, las órdenes mal dadas. ¿Por qué? Porque nos hemos dormido sobre nuestros laureles. Creemos que todo es económico. No. Hay una sociedad que desarrollar. Pero yo creo que sí. Es más, yo invoco por medio de su programa a todos esos peruanos de buen corazón que tienen formación y que protestan contra lo que ven, ¿no? Porque si el Estado es corrupto, las instituciones son corruptas, hay la gente sana que quiere vivir bien, va y lo someten. A mí una vez defendí un grupo de empresarios porque ellos decían, oiga, yo quiero hacer una obra y me piden coima, y si no la doy, no trabajo. ¿De qué vivo? He empeñado mi casa para sacar mi plata para tener mi constructora. Entonces el Estado tiene que cambiar, tenemos que tener un Estado. Y yo quiero invocar esa bendita palabra que se llama decencia. Tenemos que darnos cuenta que tenemos que hacer un país de decentes. Es bonito ser decente, porque se puede hacer la voz y gritar, y nadie le contesta, ¿no? Es una sensación muy hermosa. Claro, después le pueden sacar mentiras, pero las mentiras se caen solas. En el tiempo, o antes de, más temprano que tarde, se cae la mentira. Gracias, Mayor Evaristo Castillo, mayor del Ejército Peruano en retiro, estudioso y además que tenía antecedentes de haber tempranamente, hace ya varios años, haber denunciado el narcotráfico presente en varias instancias del Estado peruano y que le valió, como bien ha dicho, su carrera militar por eso mismo. Le agradecemos muchísimo por haber compartido, quisiéramos compartir su optimismo también un poco en que se puede salir de este atolladero que nos tiene tan, digamos, aterrorizados a los peruanos y peruanas en estos momentos, pero creo que hay formas de atender esto y por supuesto hay varios especialistas como usted que nos puede ayudar a tratar de dar pistas a estas salidas. Le agradecemos mucho, Mayor, por su presencia en nuestro programa en esta noche y seguramente lo vamos a tener próximamente en otras conversaciones en adelante. Señor Arate, permítame 30 segundos. Los problemas que hemos conversado nos deprimen.
Pero no hay que deprimirnos. Es que sea un reto para nosotros. Que sea un reto. Nosotros podemos, somos capaces, somos buenos. Tenemos un par de manos y un cerebro que Dios nos ha dado y vamos a ser una gran nación. Pero tenemos que estar juntos. Solo no se puede, tenemos que hacer equipo. Y yo le agradezco su paciencia, le agradezco que me haya cedido mucho tiempo para poder hablar. Muchas gracias, muy amable. Y un saludo a tu público. Muchas gracias. Y efectivamente ahí hemos tenido algunos saludos y comentarios ahí desde Puno. Agradecerles ahí a Rolando Catagora su mensaje. Y bueno, con nosotros será como siempre hasta una próxima edición. No se olvide de compartir nuestros programas de Comunicambio, como siempre, tratando de llegar con ustedes con el análisis de lo que está pasando en el país y en el mundo. Con nosotros será hasta el próximo jueves. Muchas gracias.